Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Segunda parte del capítulo. Seguro, respondió Cham, sonriendo. Isbal había alquilado una pequeña guardilla en un complejo residencial subterráneo, en un barrio pobre de Lesu. Las paredes eran muy finas y se oían ruidos de las habitaciones adyacentes, gritos de una, risas histéricas de otra. El olor de la cena de alguien se filtraba por el sistema de ventilación compartido. Estaba hambrienta, pero no de comida. Al ver a Dra, con su pelo peinado impecablemente, su ropa planchada sin arrugas y esa expresión tan insufrible de confianza en sí mismo, se había acentuado su necesidad. Hacía días que esta sensación la iba invadiendo, como una de las tormentas de arena de Railot. Finalmente, la tormenta había explotado. Le había dicho a Cham que estaría en Lesu 2 días, pero solo tenía intención de utilizar el primero. Sentía demasiada necesidad, presión, agitación. No podía esperar 2 días. Tenía que hacerlo esa misma noche. Tenía que hacerlo. Si no lo hacía, no podría ayudar a Cham, estaría demasiado enfadada, demasiado descuidada. Necesitaba una vía de escape. Sabía cómo la veían los demás, impaciente, brusca, siempre a punto de explotar. La esclavitud la había hecho así. Si era un monstruo engendrado por el imperio. Vio su propio reflejo en el pequeño espejo que colgaba de la pared. Se había puesto un pañuelo en la cabeza de los que gustaban a los hombres, además de maquillaje para acentuar sus pómulos altos, sus ojos hundidos y sus labios generosos. Era la máscara que se ponía cuando cazaba. La de la máscara no era ella, sino más bien quien había sido en el pasado. Una versión más monstruosa de ella misma. La extensión azul pálida de su piel parecía un mar de aguas tranquilas. ¿Cuántas veces habría oído exactamente eso de labios de algún imperial? Demasiadas veces. Isbal imaginaba lo que debían de pensar los imperiales, que si eran educados y disfrazaban la opresión con palabras bonitas, entonces, de alguna forma, le estaban dando una oportunidad a la chica. Pero no era así. Simplemente se estaban mintiendo a ellos mismos sobre lo que querían de ella y por qué ella estaba obligada a dárselo. Nunca había tenido una oportunidad de verdad. Al menos hasta que estranguló a ese cabo con un pañuelo y huyó a la resistencia. Pero llevaba sus cicatrices, las llevaría siempre. No eran cicatrices en la piel, sino en el alma. Y se las abría cada vez que necesitaba recordar lo que era el dolor o alimentar su rabia. La esclavitud y sus degradaciones la habían destrozado. Sabía que no se iba a recuperar nunca, no del todo, pero le daba igual. La destrozaron y la dejaron como una roca escarpada y abrupta. Y ahora utilizaba todas sus puntas afiladas para hacerles daño. La habían convertido en algo, en una esclava, en una posesión, en una cosa, y cuando huyó, el proceso continuó. Siguió endureciendo su espíritu como un herrero golpea el metal con un martillo, hasta convertirse en algo nuevo, en una guerrera. A veces, en una asesina. Cham sin duda le había dado un lugar y le estaba muy agradecida. Para él era una causa, pero para ella no. Para ella era la válvula de escape que utilizaba para expulsar su ira contra el imperio. Practicó una sonrisa en el espejo mientras se ponía un collar alrededor del cuello. La sonrisa le parecía útil, a pesar de sus colmillos afilados. Llevaba pantalones ajustados y una camiseta que dejaba entrever su vientre. Por encima se puso una túnica reluciente y transparente que acentuaba sus curvas al caminar. Se guardó el blaster en una cartuchera en la parte de atrás de la cintura y escondió una vibrohoja debajo de las cintas que llevaba en la pierna izquierda. Vaciló durante unos momentos, recordando las palabras de Cham sobre los principios.
Sabía que él no le daría su consentimiento, que no aprobaría esto que hacía, esto que había hecho una docena de veces. Seguramente estaría en desacuerdo no solo por el riesgo que corría, sino también por los principios. Principios. Se imaginó lo que le respondería y se sintió liberada. Hacemos lo que tenemos que hacer para ganar, Cham. Son chusma y se lo merecen. Sin embargo, solo se lo creía a medias. Seguro que Cham la había estado influyendo más de lo que pensaba. Pero creérselo a medias era suficiente para seguir adelante. Especialmente con la necesidad que sentía. Salió de la buhardilla, subió por las escaleras, pasó junto a un borracho que dormía tumbado junto a la pared y salió a la calle. La avenida le llenó todos los sentidos, el sonido del tráfico y el zumbido de los transeúntes, el olor de los fuegos donde la gente cocinaba, las pipas de especia y el hedor sudoroso y seco de la noche de Railot. Con el viento, la túnica se le arrapaba al cuerpo. Podía sentir todas las miradas que se fijaban en ella y le recorrían la figura, pero las ignoraba. Levantó el brazo para detener un aerotaxi. Con sus curvas y el maquillaje, no tardó en parar uno. Le dijo al conductor que la llevara al Octágono, una de las plazas principales de Leso. Sus 8 lados estaban llenos de cantinas y salas de bal frecuentadas por imperiales y por chicos y chicas del oficio. Nunca había ido ahí a cazar. El Octágono estaba excavado en el interior rocoso del peñón de Leso. El suelo de la plaza estaba a 30 metros de profundidad. Una serie de escaleras, túneles y balcones, excavados en la roca e iluminados con antorchas, subía hasta los niveles superiores. De aquí, un laberinto de calles y escalinatas conducía al exterior. Los clubes y las cantinas estaban excavados directamente en la roca y el interior quedaba escondido. Había un flujo constante de vehículos imperiales y oficiales sonrientes que iban y venían entre los varios niveles del octágono. La mayoría iba con acompañantes Twi'leks. Banderas ondeando al viento, carteles luminosos y promotores callejeros anunciaban los numerosos establecimientos. Isbal los contemplaba a través de la ventana del aerotaxi. Odiaba todo aquello. Nivel 7, por favor, dijo, y el conductor la llevó hasta una de las plataformas del nivel 7, el segundo empezando por abajo. Cuando se abrió la puerta del vehículo, la asaltó inmediatamente ese olor, que le recordaba a su vida anterior, una mezcla de humo, perfume y especia. Desde el nivel inferior se escuchaban risas, mezcladas con la música. Un oficial panzudo un poco mayor, vestido de gris reglamentario, se la quedó mirando mientras su aerotaxi se iba. Levantó las cejas y le dedicó una sonrisa de confianza, indicio evidente de que le estaba haciendo una proposición. Isbal lo ignoró y se dirigió a unas escaleras cercanas. Estirada. Le gritó el oficial por detrás. El laberinto estaba lleno de rincones oscuros, recovecos secretos, túneles estrechos y callejones sin salida. Por todas partes se podían ver borrachos, drogadictos colgados de especia, chicas del oficio y otros desechos del negocio del vicio de Leso. A medida que Isbal descendía hacia las profundidades del octágono, los vicios eran cada vez más graves y los carteles luminosos más explícitos. Se había pasado la juventud en el nivel 1, conocido como el agujero. Y ahora mismo iba a cazar ahí, al agujero. Con una sonrisa falsa y una habilidad muy entrenada, a medida que bajaba iba librándose de los manoseos de imperiales borrachos o abotargados por la especia. Uno de ellos se estaba haciendo excesivamente pesado, así que le dio un rodillazo en la ingle y lo dejó gimiendo en la escalera. Las risas que se oían desde arriba le recordaron que tenía que ir con mucho cuidado para que no la vieran. Cuando llegó al fondo, estaba sudando. El hedor del nivel 1 le trajo muchos recuerdos. La degradación, el hambre, los abusos y esa desesperación implacable y constante. El aire estaba cargado de humo y pestilencia. Había pocas antorchas y los carteles luminosos desprendían una luz escasa o estaban apagados. Humanos, Twi'leks y demás razas se movían por esa oscuridad sofocante como espectros, tan avergonzados de sus inclinaciones que solo podían librarse a sus deseos prácticamente en la oscuridad total. Isbal se movía entre ellos, convertida ella también en un espectro, buscando una víctima y un lugar apropiados.
Estaba muy cerca de ambas cosas. Se sentó en un recoveco cercano a un club de especia y vicio, al amparo de la oscuridad, sumida en su rabia. Observó a un joven oficial que salía del club, cogido del brazo de una Twi'lek más bien desnutrida. La chica habría visto ya 20 veranos y llevaba la ropa justa para cubrirse. El oficial la iba toqueteando mientras caminaban. Iba sudado, con la cara sonrojada por el calor de la noche y por las expectativas de lo que iba a suceder. Se inclinó sobre ella torpemente y murmuró algo en su oído. La chica sonrió, con esa sonrisa falsa que Isbal conocía tan bien y que había practicado a menudo. Isbal lo seguía observando, cada vez con más desprecio y rabia. Era un joven teniente, probablemente recién llegado en un transporte desde el núcleo, de esos que creían que llevar el uniforme gris y un arma les daba derecho sobre todos los recursos y las mujeres de Railot. Isbal buscó en su interior la determinación necesaria, la encontró y salió de su escondite. Su aparición sorprendió a la pareja, y la sorpresa del oficial se transformó en deseo al mirarla lascivamente de arriba abajo. No había nadie más alrededor. En el rostro enrojecido y alcoholizado del oficial se formó una sonrisa desaliñada y balbuceó unas palabras: «¡Qué guapa eres! ¿Por qué no te unes a nosotros?». Isbal se le acercó, sonriendo, mientras se llevaba la mano a la cartuchera de la espalda. Cuando lo tuvo delante, sacó el blaster y le asestó un culatazo en la mandíbula. Le hizo saltar sangre y algún diente, y el oficial cayó al suelo, gimiendo de dolor. La chica soltó una exclamación y parecía que iba a salir corriendo. «No, quédate. Ayúdame», le pidió Isbal. Desarmó al oficial, lo agarró por las axilas y lo arrastró hacia el rincón oscuro donde se había escondido antes. La chica no la ayudó, pero la siguió, indecisa y cautelosa. De pie sobre el oficial, Isbal le preguntó a la chica: «¿Cómo te llamas?». La chica parpadeó y no dijo nada. «A ti no te voy a hacer daño», le aseguró Isbal. El oficial gimió y empezó a mover la mano. Isbal se la pisó, se oyó un crujido y el oficial gritó de dolor. «Rayin», dijo la chica en voz baja, mirando alternativamente a Isbal y al oficial. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Nos vas a robar?». «Tú y este», le pegó una patada al oficial, «no sois nosotros, da igual lo que te haya dicho». «¿Yo no?». «¿Qué? ¿De qué clan eres?», le preguntó Isbal. Rayin apartó la mirada, avergonzada. «No eres de ninguno», concluyó Isbal, asintiendo con la cabeza. Entonces le dijo lo que había dicho muchas veces antes. «Pues esto va a cambiar. Escúchame, Rayin. Yo antes estaba como estás tú ahora. Me pasé 3 años en el agujero antes de poder escapar». En los ojos de Rayin no había ninguna esperanza. ¿Escapar? No se puede escapar de aquí. Sí que se puede, si quieres. Rayin alzó la barbilla, mirándola fijamente. «¿Cómo?». «Ven conmigo. Te sacaré de aquí. Tengo un lugar, podrás quedarte ahí. Volver a empezar. Lejos de esto». «Ya lo sé, ya lo sé. No te fías de mí». «¿Por qué ibas a fiarte de mí?». «Pero mi oferta es auténtica». Rayin dio un paso hacia atrás, como si en lugar de ofrecerle su ayuda, Isbal la hubiera amenazado. Isbal no se sorprendió. La esperanza y la confianza no abundan entre las trabajadoras del octágono. «No puedo», «sí que puedes». «Deberías». «Mírame». «Mira. Te voy a ayudar». La chica negaba con la cabeza. «Me perseguirán», Isbal no le mintió. «Podría ser. Pero no es muy probable. Ni siquiera saben tu nombre completo. Y cuando desaparezcas, habrás desaparecido. Y si quieres, puedes irte para siempre. Yo, no puedo». El oficial soltó un gemido de dolor. Isbal sacó la vibrohoja. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rayin, horrorizada. «Lo que habría que hacer con todos ellos», le respondió Isbal, arrodillándose con la vibrohoja en la mano. «No, no», le gritó Rayin.
Se lanzó de rodillas junto a Isbal con expresión de súplica y le cogió la muñeca. No lo hagas, ¿de acuerdo? Me iré contigo, pero no hagas esto. No quiero que vengas conmigo para salvarle a él, le gritó Isbal. Quiero que vengas conmigo para salvarte a ti misma. ¿Qué significa él para ti? Rayin miró al oficial, luego a Isbal. No significa nada, pero no me ha hecho nada malo. Lo hubiera hecho, le replicó Isbal. Además, es un soldado del imperio. Y el imperio se ha portado muy mal con todos nosotros. Lo sé, dijo Rayin. Pero no lo hagas. ¿Vale? No lo hagas. Iré contigo. Quiero irme contigo. Pero, tengo miedo. Se quedaron congeladas al oír unas voces en el callejón, cerca de su recoveco. Pero los ruidos pasaron pronto. Pues este tipo te debe la vida, dijo Isbal. Se puso en pie y le dio una patada en la cabeza al oficial, que no hizo ningún sonido. Simplemente se quedó sin fuerzas. Vámonos. No puedes ir a recoger tus cosas. No tengo nada que recoger. Isbal se llevó a Rayin de la mano y la sacó de aquel tugurio, lejos del humo, de las sonrisas lascivas, de la especia y el vicio. Subieron más y más. A medida que subían, Isbal se empezó a sentir más ligera de lo que se había sentido desde hacía meses. Sabía que ese sentimiento no iba a durar, pero lo disfrutó mientras podía. Se preguntaba qué pensaría Cham si supiera lo que hacía, lo que tenía que hacer. Seguramente no lo entendería. Cham predicaba siempre sus principios, pero solo alguien que no ha bajado nunca al nivel 1 del octágono puede pensar en términos de principios. En el mundo real no siempre se aplicaban los principios. Isbal lo sabía, quizá Rayin también. Cuando llegaron a la parte superior del octágono, sudadas y sin aliento, se perdieron entre la multitud. Rayin miraba a su alrededor, boquiabierta, respirando profundamente el aire de la noche. ¿Cuánto tiempo has estado? Le preguntó Isbal. Hace semanas que no salgo del agujero. ¿Todavía estás convencida? Isbal se lo preguntaba porque en alguna ocasión, llegadas a este punto, las chicas daban media vuelta. Era extraño, pero a veces pasaba. Estoy convencida, le aseguró Rayin. No vuelvas nunca, le pidió Isbal, y Rayin asintió con la cabeza. Y ahora te llevaré a casa. A tu nueva casa. Un aerotaxi las llevó hasta la guardilla de Isbal, de la que había salido unas horas antes. Dujo a Rayin por las escaleras, pasaron junto al mismo borracho de antes, que no se había movido, y llegaron a la guardilla. No es gran cosa, dijo Isbal, al enseñarle la habitación, pero es seguro. Y es tuyo. ¿Qué quieres decir? ¿No te quedas? ¿No es tu casa? No, es tuya. Está pagada para todo un año, un año. Hay comida en los armarios y unos cientos de créditos en el cajón, al lado de la nevera. Con esto deberías tener suficiente para empezar una vida nueva. Al oír todo eso, a Rayin le flojearon las rodillas. Cogió una silla y se sentó. Tenía lágrimas en los ojos. Isbal se quitó el pañuelo de la cabeza, se desvistió y se puso su camisa de siempre, los pantalones y el cinturón de las armas. Rayin no le quitaba ojo de encima. No lo entiendo. No te entiendo. ¿Quién eres? ¿Por qué haces todo esto? Ya te lo he dicho, le respondió Isbal, mirándose en el espejo. Cogió un trapo, lo mojó con agua y se quitó el maquillaje. Yo también hacía lo que haces tú. Bueno, lo que hacías. Solo quiero ayudar. Ojalá alguien me hubiera ayudado a mí. No es eso lo que quiero decir, dijo Rayin. ¿Por qué yo? No soy nadie. Eso no es cierto. Eres alguien. Te he elegido, al azar. Ibas con un imperial y estabais los dos solos. ¿Eso es lo que haces? ¿Buscas imperiales para matarlos? ¿Por qué? Isbal se la quedó mirando a través del espejo. ¿En serio tienes que preguntarlo? Rayin no le aguantó la mirada en el reflejo del cristal.
¿Has hecho antes? ¿Has matado imperiales? Esta vez, Isbal se miró a sí misma en el espejo. ¿Tienes que preguntarlo? Rajin no dijo nada. Le recorrió un escalofrío. Tengo un amigo, le explicó Isbal. Quiere salvar este planeta entero. Pero eso es demasiado para mí. Demasiado. Yo solo quiero salvar a alguien, salvar a alguna gente. Quizá a ti. Rajin sonrió. Isbal se aclaró la garganta y recogió sus cosas. Cuídate, Rajin. Normalmente no vuelvo a pasarme nunca. Sería peligroso para las dos. ¿Normalmente? ¿Lo has hecho antes con otras chicas? Sí. Parece que ya has salvado a alguien. ¿Puedo preguntarte a cuántas? A muchas. No importa. Y cada vez has. Isbal terminó la frase mentalmente, ¿matado a alguien? Me voy, dijo Isbal. Espera, ni siquiera sé cómo te llamas. No hace falta que lo sepas. Adiós, Rajin. Bueno, gracias. Muchas gracias. No solo por salvarme, sino por no hacer eso. Isbal se detuvo en la puerta pero no se dio la vuelta. Le preguntó por encima del hombro, ¿por qué te importa tanto? Rajin negó con la cabeza, se recolocó en la silla. No lo sé, pero, algún día tiene que acabar, ¿no? La violencia. Las muertes. Alguien tiene que parar, o nunca acabará. ¿No crees? Quizá yo te esté salvando a ti. Rajin se rió. Isbal se miró las manos pero no respondió. ¿Qué pasa? Le preguntó Rajin. ¿He dicho algo malo? Lo siento. No has dicho nada malo. Quizá es que no pasaste demasiado tiempo en el agujero. Buena suerte, Rajin. No vuelvas nunca ahí, ¿vale? ¿Eso es todo? Preguntó Rajin. Eso es todo. Isbal salió de la buhardilla. Otra chica más liberada de sus ataduras. Alguna de las chicas a las que había salvado en el pasado había acabado volviendo, pero la mayoría no. Su nueva vida nunca era fácil, pero al menos ya no eran esclavas. Paró un aerotaxi. Mientras el vehículo se detenía a su lado, volvió a escuchar las palabras de Rajin. Algún día tiene que acabar, ¿no? Isbal no veía cómo podía acabar. Al menos no para ella. Le pidió al conductor que la llevara otra vez al octágono, esta vez al nivel 2. No pareces el tipo de mujeres que hay en el nivel 2, exclamó el conductor. Te sorprendería, respondió ella. Al salir del vehículo, empezó a bajar hacia la oscuridad de las profundidades. No tardó en encontrar el recoveco. El imperial seguía ahí, medio inconsciente, con la mano rota y la cara amoratada del golpe que le había dado. Había saliva y sangre en el suelo, cerca de su boca. Sacó la vibrohoja y se la puso en la garganta. El oficial parpadeó y abrió los ojos. Seguramente le costaba ver. No, murmuró el oficial. Isbal se quedó un rato mirando aquellos ojos nublados por el dolor, con la vibrohoja a punto. Se la apartó del cuello. Rajin te ha salvado la vida esta noche. No lo olvides. Si alguna vez vas a buscarla, entonces vendré a por ti. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Asintió con un gruñido. Se guardó la vibrohoja. Está claro que vas a vivir. Pero te debo una dosis de dolor. Le dio una patada en las costillas. 2. Se escuchó un crujido muy fuerte. El oficial se retorcía, gritaba. Isbal se inclinó sobre él, lo agarró de la camisa y le dio un puñetazo en la cara. Siguió dándole puñetazos hasta que quedó sin sentido, como una muñeca de trapo en sus manos. Lo dejó caer al suelo y se lo quedó mirando, respirando con dificultad. Se miró los nudillos, que estaban en carne viva y ensangrentados. Toda ella se sentía así. En carne viva. Destrozada. Eso no cambiaría nunca. Atrajo muchas miradas cuando salió del callejón y empezó a subir por unas escaleras. Cuando había subido un nivel entero,
empezó a oír gritos desde abajo. Había sido descuidada, había dejado un rastro. Cham se lo decía siempre, hay que planear bien la huida. Pero en el octágono se producían palizas y peleas muy a menudo. Y ella parecía una esclava Twi'lek cualquiera. Subió 3 niveles más y parecía que nadie la perseguía. Se montó en otro aerocoche. Ya no sentía la necesidad de antes. Ya podía volver a pensar con claridad y empezó a planear todos los preparativos necesarios para el ataque sobre Tia y Vader. El plan de Cham era muy elaborado y extremadamente arriesgado, pero le encantaba por lo que tenía de atrevido. Tenía 9 días para prepararlo todo. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de los lores del Sith, tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.